El banco UBS comprará a su rival Credit Suisse por un valor de 3.000 millones de euros. El que era considerado como el segundo establecimiento bancario más importante de Suiza se convertirá en una filial. La medida auspiciada por el gobierno suizo tiene por objetivo estabilizar los mercados. La Fiscalía de Nueva York dice que su equipo no se dejará intimidar por la retórica del expresidente Donald Trump, quien advirtió sin pruebas que sería arrestado este martes. Mientras los republicanos señalan un caso políticamente motivado, figuras demócratas dicen que nadie está por encima de la ley. Este lunes 20 de marzo se cumplen 20 años del inicio de la invasión en Irak liderada por Estados Unidos, pero fue el 19 de marzo cuando Washington comenzó a lanzar misiles marcando la antesala de la guerra. Iremos hasta Bagdad con nuestra enviada especial. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. El gigante bancario suizo UBS acordó comprar por más de 3.000 millones de euros a su rival Credit Suisse, que tuvo intensas dificultades financieras en recientes semanas. El gobierno suizo tuvo un papel importante en la negociación, otorgando diversas facilidades para que el banco se quedara en manos de una empresa suiza. Se espera que la histórica compra alivie las tensiones financieras del Credit Suisse y tranquilice los mercados europeos. El fruto de intensas negociaciones durante el fin de semana es una compra arriesgada del banco suizo número 1. La esperanza es evitar el caos cuando los mercados asiáticos abran el lunes por la mañana. El gobierno suizo ha mediado en el acuerdo, anunciado el domingo por la noche. El viernes, las salidas de liquidez y la volatilidad de los mercados demostraron que ya no era posible restablecer la confianza necesaria, por lo que era absolutamente necesaria una solución rápida y estabilizadora. Esta solución es la absorción de Credit Suisse por UBS. Por ello, el gobierno suizo se comprometió a un programa de apoyo financiero a UBS en la adquisición como incentivo para cerrar el trato. Otros compradores se interesaron por algunos de los activos del banco, pero el gobierno suizo presionó para que se llegara a un acuerdo con el competidor local. Tras la quiebra del Silicon Valley Bank el 10 de marzo, se produjo un caso de contagio. El precio de las acciones del Credit Suisse alcanzó un mínimo histórico el pasado 15 de marzo, con una caída del 30% en un solo día. El Banco Nacional Suizo respondió con un préstamo de 50.000 millones de francos suizos a última hora del miércoles, pero la recuperación duró poco y al cierre del viernes las acciones habían bajado un 25% respecto al comienzo de la semana. Credit Suisse se ha visto salpicado por una serie de escándalos y fallos de cumplimiento. UBS tenía claro que la nueva dirección realizaría cambios importantes. UBS tiene la intención de reducir el negocio de banca de inversión de Credit Suisse y alinearlo con nuestra cultura de riesgo conservador. Credit Suisse es el segundo mayor banco de Suiza y uno de los 30 bancos considerados esenciales para la estabilidad del sector bancario mundial. Se espera que esta compra restaure la confianza en el mercado. Vamos a Estados Unidos. El fiscal que investiga el presunto pago de Donald Trump a una actriz porno con dineros de la campaña de 2016 se mostró firme frente a la retórica del mandatario y dijo que su personal no se dejará intimidar. Sus declaraciones se dieron luego de que el expresidente advirtiera sin pruebas que iba a ser arrestado este martes y convocara a manifestaciones. Republicanos y demócratas discuten sobre el caso en el terreno político. Luis Muñoz con los detalles. El expresidente Donald Trump dijo el sábado que le iban a arrestar el martes. Llamó a protestar y se fue a un evento de lucha libre. Este domingo se conoció un comunicado del fiscal que lleva el caso en contra del expresidente, un mensaje dirigido a su equipo y revelado por el medio de comunicación político. Tenemos plena confianza en nuestro destacado personal de seguridad e investigadores, junto con nuestros excelentes colegas de la Oficina Administrativa de la Corte y la Policía de Nueva York, y continuaremos coordinándonos con todos ellos. No toleraremos los intentos de intimidar a nuestra oficina o amenazar el Estado de Derecho en Nueva York. Más allá de la expectativa mediática, la guerra política. Los republicanos se sitúan al lado de quien busca seguir siendo su líder, incluso su ex vicepresidente Mike Pence. Esto se siente como un cargado juicio político y yo por mi parte siento que esto no es lo que el pueblo estadounidense quiere ver. Tenemos verdaderos desafíos en este país hoy.
mientras que los demócratas ven una oportunidad de inhabilitar a quien sería el enemigo más temido para las elecciones de 2024. Este es otro caso en el que Donald Trump simplemente trata de promover los intereses de Donald Trump, no del resto de la nación. Seamos claros sobre lo que está pasando aquí. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el expresidente de Estados Unidos. Un gran jurado de Nueva York investiga los presuntos pagos de Trump durante la campaña de 2016 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal por un total de $280.000, pagos registrados como gastos legales, y el martes podría convertirse en el primer expresidente en ser acusado de un delito. El Banco Interamericano de Desarrollo indicó que América Latina y el Caribe solo crecerán solo un 1% este 2023. Así lo indicó a través de su informe macroeconómico publicado en medio de la crisis bancaria que preocupa a varios países. Eric Parrado, jefe economista del BID, reconoció que la cifra es muy baja y que incluso podría caer más si la crisis financiera se extendiera, pero ofreció un parte de tranquilidad para la región al asegurar que Latinoamérica es solvente y resiliente. En América Latina y el Caribe, el sistema bancario ha sido parte de la solución y no parte del problema. Tenemos bancos mucho mejor capitalizados, son mucho más líquidos y las tasas de morosidad son mucho más bajas. Y por lo tanto tenemos la resiliencia para enfrentar ese tipo de shocks. En Egipto y en presencia de oficiales de Estados Unidos y Jordania, representantes del gobierno de Israel y de la autoridad palestina llegaron a un acuerdo para intentar detener la violencia armada de cara al mes sagrado del Ramadán que empieza este jueves. Sin embargo, la mayoría de organizaciones palestinas, entre ellas Hamas, rechazan los diálogos porque acusan a Israel de incumplirlos y usarlos de tapadera mientras aumenta la violencia mortal que ejerce en sus redadas en los territorios ocupados. Recordemos que en lo que va del año, las fuerzas israelíes han asesinado a 86 palestinos, mientras 13 israelíes han muerto a manos de palestinos, según la agencia AFP. Este domingo, hace exactamente 20 años, una coalición internacional liderada por Estados Unidos comenzó a lanzar misiles contra Irak. Fue la antesala de la invasión por tierra del 20 de marzo. Así empezó una guerra ilegal basada en pruebas falsas que marcó la doctrina securitaria y la geopolítica de estas décadas. Catalina Gómez Ángel, nuestra enviada especial a Bagdad, nos informa sobre cómo fueron las primeras horas de este conflicto que derrocó al fallecido Saddam Hussein. A mis espaldas, al otro lado del río Tigris, estaban los palacios de gobierno del exdictador Saddam Hussein, y también es allí ese lugar que luego, posteriormente, los estadounidenses llamarían como la zona verde o el famoso Green Zone de Bagdad. Y este fue uno de los primeros lugares que empezaron a ser atacados el 19 de marzo de hace 20 años, cuando después de meses de conversaciones, discusiones, ponencias en las Naciones Unidas y argumentos de los norteamericanos que trataban de convencer al mundo de que Saddam Hussein tenía un programa de armas de destrucción masiva, ordenaron el ataque a este país. Luego tuvieron que reconocer que estas armas no existían, pero ya estaban dentro del país, causando un terror dentro de la población, que en algún momento algún sector los recibió como liberadores, pero muy rápidamente los señalaron de ocupantes. Aquí nos cuenta la población, muchos de los que se quedaron en Bagdad, los que son mayores, es que aquel día o muchos habían sacado a sus familias de la ciudad o se encerraron en sus casas durante semanas. Los norteamericanos entraron por el sur, por la zona de Básora, porque allí estaban los grandes yacimientos de petróleo que querían asegurar, y luego fueron subiendo hasta llegar hasta aquí, hasta la capital de Bagdad, y luego ya menos de un mes después declararían el final de la guerra. Sin embargo, las consecuencias de esta invasión se han prolongado en el tiempo. Por estos 20 años los iraquíes han sufrido una guerra tras otra guerra, y esto continuó incluso después de que los norteamericanos ya se retiraron del país en el 2011. Luego volvieron en el 2014 por invitación del gobierno en la guerra contra el Estado Islámico, pero el país sigue sufriendo grandes consecuencias aún hoy, cuando la seguridad ha mejorado y los iraquíes, especialmente en Bagdad, han vuelto a disfrutar por lo menos de lo que es la vida pública. Recuerde que mañana lunes 20 de marzo, con motivo de los 20 años del inicio de la guerra en Irak, en France 24 les ofrecemos una programación especial en la emisión matinal de Directo América de 7 a 9 de la mañana, hora de Bogotá, Quito y Lima.
Cambiamos de tema y vamos a Francia, donde siguen las protestas en medio de la indignación que generó la aprobación de la reforma